El poder traducir mis vídeos a otros idiomas me impidió dormir durante mucho tiempo, pero por fin Filmora puso en nuestras manos una herramienta, sencilla como siempre, que nos hará el trabajo automáticamente. Y ten en cuenta que no te digo gratuita porque, como casi todas las herramientas de IA en Filmora, funcionan a través de créditos. Es decir, como si tuvieses un monedero lleno de monedas y cada vez que usas una de esas herramientas te fuese descontando el valor de esa herramienta. Aunque a veces os he comentado que esas herramientas de IA de Filmora tienen mucho que mejorar. En esta creo que han obtenido un resultado aceptable que vale la pena pagar. Pero no me enrollo más y voy al tutorial. Yo he importado a Filmora uno de mis últimos vídeos que dura poquito, pero aún así lo recortaré para utilizar solo un fragmento. Este es el fragmento que voy a utilizar. Una vez arrastrado ese tramo a la línea de tiempo, podréis ver que cualquier clip con audio al que le deis con el botón derecho del mouse, tendréis en el menú que aparece una opción que pone Traducir con IA. En la ventana que nos aparece por defecto aparecerá de origen en inglés para traducir a nuestro idioma. Como podéis ver, no me deja cambiar el idioma, porque no pueden ser el mismo en origen y destino. Al final lo pongo de origen en alemán para que me deje poner el destino en inglés y después pongo en origen español. En unos segundos lo analiza y después comienza la traducción, que os voy a acelerar para que no os aburráis. 3 weeks later. Una vez terminada la traducción, podemos cerrar esa ventana. Y si nos fijamos en la línea de tiempo, veremos que nos ha creado otra pista de audio por debajo. Ha enmudecido el audio original y por encima nos ha creado una pista de subtítulos. Si muevo un poco el cabezal, podemos ver que ha creado unos subtítulos muy normalitos, pero que, como sabéis, se pueden editar y modificar. Veamos el audio. Are you interested in turning your flat clips into stunning three-dimensional scenes? Parece que ha hecho una buena traducción, pero detecto dos cosas. Primero, que lo que intenta es emular mi propia voz, es decir, clonar mi acento o pronunciación. Lo segundo es que ha creado una voz un tanto metálica, pero eso quizás se deba a la calidad del audio original, que no era muy buena. En general creo que hace un buen trabajo, sobre todo en pequeños fragmentos, ya que en otras pruebas que realicé con vídeos completos, a veces parece dejar pequeños tramos sin traducir. Como os decía, en el plano de los subtítulos, nada espectacular, pero sí un trabajo correcto, aunque siempre hay que revisar el texto. Podemos editarlo y si lo deseas, se puede cambiar de fuente, color, etc. Si nos vamos al menú de títulos, tenemos una selección de subtítulos por IA, donde tenemos dos opciones, la de crear solo transcripción del audio y la de directamente traducir. Y otra de las opciones que nos pueden ofrecer los subtítulos es la de exportar dichos subtítulos a un fichero SRT, cosa que, a decir verdad, hace automáticamente, ya que lo que hace es mostrarnos la carpeta donde Filmora ha guardado el archivo de subtítulos. ¿Te parece interesante? Entonces, ¿por qué no te suscribes? Yo haré lo posible por subir tutoriales tan interesantes como este o más. Además, puedes apoyar el canal compartiendo con conocidos y amigos en redes. Aquí dejo otro interesante vídeo sobre Filmora que seguro te va a sorprender. Un gran saludo amigos y hasta pronto. Chao.